escritor, novelista ecuatoriano, considerado una de las voces más prominentes de la literatura contemporánea ecuatoriana. Y yo soy sobre todo escritor de novela, porque creo que esa es la forma textual que más se parece a la vida, ¿no? El cuento es mucho más artificial, la poesía es un género muy distante a mi sensibilidad, y en cambio la novela, que se parece a la vida, es la que más me gusta trabajar. Juan Pablo Castro Rodas es hijo de la investigadora y escritora cuencana Raquel Rodas. Su infancia y adolescencia se desarrollan en un Ecuador conflictivo, pues su nacimiento está marcado por el quinto gobierno de Velasco Ibarra, periodo desdichado para el país debido al alto costo de la vida y la devaluación monetaria. Para 1983, los padres de Juan Pablo buscan oportunidades en una gran ciudad. Es así como se trasladan a Quito a la edad de 12 años. A la edad de 20 años, empieza a escribir. Como todo joven ilusionado, quizás se interesa por sentimientos que le afectan directamente a él, en su ser existencial. Yo creo que no se decide de manera cronológica en un momento concreto, sino que es una especie, como dicen los poetas, de un monstruo que va germinando en el interior y que un día pugna por salir. Luego, si uno empieza a escribir a los 15 o a los 20 es circunstancial, pero la decisión como tal está vinculada, digamos, a una esfera mítica que estaría en el pasado y en la memoria. Juan Pablo Castro Rodas nació en Cuenca, Ecuador, en 1971. Es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar con sede en Quito, Ecuador. Realizó estudios de guión cinematográfico en Valencia, España. Actualmente es catedrático en la Universidad Central del Ecuador. Que en la vida de un escritor como de un artista todas las obras van sumando, ¿no es cierto? Van armando al cuerpo como si fuera un Frankenstein. Entonces, difícilmente yo creo que uno se define con la obra con la que está escribiendo, con la que ese momento está incorporada, es decir, hecho cuerpo y se va sustanciando. Es muy complejo encontrar una sola que se defina, ¿no? La novela corta La noche japonesa ha decidido indagar en los pensamientos y reflexiones más oscuras que oculta el ser humano en relación a la vida, y también destaca aquellas características que mantienen la ciudad de Quito y la forma de Dios que ésta tiene para sobre sus habitantes. Por medio de sus personajes, esta critica la religión y reivindica los derechos de los seres marginales dentro de las urbes. Yo creo que no tengo tanta conciencia del ámbito discursivo, ¿no? Del ámbito expresivo y la puesta en escena textual. Eso yo creo que está sobre todo más vinculado a los poetas, ¿no? Que suelen hiperbolizar o que su discurso literario se constituye sobre la base de la metáfora, sobre todo, ¿no es cierto? La exploración de un mundo paralelo. En el caso de la prosa, las figuras retóricas como tal están subordinadas a la historia y a la construcción de los personajes y no se utilizan como un artificio permanente. El autor, a través de Las Niñas del Alba, intenta mostrar la problemática interna que sufre el hombre o la mujer cuando sus acciones han sido designadas por la sociedad, ya que éstas son muy marcadas. Una de estas demostraciones es el afecto, ya que una mujer puede abrazar, besar y acariciar a otra, y para el hombre esto está totalmente prohibido. El libro en realidad es la búsqueda y necesidad del hombre por alcanzar ese grado de real afecto. Creo que eso es compositivo, ¿no? Es decir, a veces se cree que la escritura es un ejercicio de improvisación o de creatividad desbordada, ¿no? La literatura, sobre todo la novela, tiene mucho de carpintería. Es decir, tú necesitas armar y necesitas pensar en términos congruentes cómo funciona un personaje en relación a un escenario, a una atmósfera, su forma de hablar, su vestuario, ¿no? Entonces ese es el resultado de la planificación, de sentarse y meditar a ver cómo se puede ir armando. Es decir, que paro en un momento, como decía hace un instante, porque toda escritura tiene una fase intuitiva, es decir, de creación, pero requiere pararse, remirar, repensar y organizar el personaje en las distintas facetas o esferas de su condición. Los personajes pueden hacer lo que yo no. Entonces, de alguna manera son las excusas para explorar algunas zonas de la vida o de mi propia vida que yo no puedo llevar a ese extremo, ¿no? Los personajes son figuras que adquieren propia voz, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero son también, ¿no?, distintas siluetas de uno mismo, que en el caso de mis obras sí tienen posibilidad de llegar a desbordarse, como yo no puedo hacer en el mundo real. La novela Los años perdidos de Juan Pablo Castro fue impresa por la editorial Alfaguara de Quito
y fue publicada a mediados de enero del año 2014. Esta novela ganó el premio Joaquín Gallegos Lara en la categoría a Mejor Novela, que es otorgado por el municipio de Quito. No, es que en la literatura no existe la realidad, incluso si es que es una prosa realista, es decir, aquel que construye su historia a partir de Quito no es el Quito real, ¿no es cierto? Es el Quito que está reinventado en su ejercicio, pero siempre se necesita una locación física, aun cuando ésta exista para ser reinventada en la imaginación. Crueles Cuentos para Niños Viejos es un libro de cuentos que consta de 10 relatos que abordan el tema del suicidio de los niños. Este conjunto de relatos le permitieron ganar el Premio Nacional de Cuento José Félix López, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo en Guayas. Este libro de cuentos dotados de ficción es una apuesta por bucear en la psicología infantil, siempre ingenua, dulce, pero también ferozmente inteligente y perversa. Para Juan Pablo Castro, el cuento es como una mirada oblicua que mira un fragmento del mundo. Recuerdo que en esa entrevista se preguntaba si el reconocimiento tenía que ver con el éxito, y el éxito como circunstancia aspirativa es bastante ambigua y vacía en el caso del Ecuador, por varias razones. Entre ellas, el Ecuador es un país que desde el punto de vista del mercado editorial está siempre al margen, y por lo tanto el éxito en términos de ventas no existe. Uno. Dos, el éxito desde el punto de vista de la crítica sería una siguiente opción, es decir, el reconocimiento de alguien que lee tu obra y la evalúa, y el Ecuador tampoco tiene crítica. Tres, quizás se podría hablar, si no de éxito, de cierto reconocimiento y de alegría cuando los lectores acceden a un texto y se sienten satisfechos, alegres, conmovidos. Por lo tanto, es que éxito y reconocimiento como tal es mucho más ambiguo y vacío de lo que uno cree. La curiosa muerte de María del Río, escrita en el 2016, una novela policíaca de gran elaboración, ganadora del premio de la novela corta Miguel Donoso Pareja, que fue entregado por la Feria del Libro de Guayaquil. El autor, Juan Pablo Castro, plantea dos preguntas principales en su obra. ¿Qué pasa cuando se descubre el cuerpo de un profesor universitario? ¿Qué pasa cuando se comienza a investigar la vida aparentemente vacía y tranquila de este profesor universitario? Los escenarios presentados son Cuenca, Guayaquil y Quito, pero no como los conocemos en realidad, sino como los describe el propio autor. Yo no combino. Para mí la docencia es mi manera de sobrevivir y la literatura es mi manera de vivir, pero están excluidas entre sí. El escritor siempre es un voyerista y un chismoso. Observa, ¿no es cierto? Y después toma esas voces o esas vidas de los otros para reconvertirlas en figuras de papel. Así es como Juan Pablo Castro se ha consolidado como uno de los escritores contemporáneos más importantes del Ecuador.